Niños, sean bienvenidos al encuentro número 16 con el tema Jesús nos enseña a orar, que se encuentra en la página número 85 de nuestro libro. Pero antes de dar inicio a este pequeño encuentro, vamos a encomendarnos en las manos de Mamita María a través del rezo del Dios te salve. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todo lo que hagamos el día de hoy sea para la gracia y sabiduría de nuestra Madre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, niños. Así como les dije, ha sido un gustazo poder encontrarnos de nuevo. Y más en este tema que se llama, y es muy bonito, Jesús nos enseña a orar. Así que primero vamos a conocer un hecho de vida. Vamos a conocer a un santo. Él se llama San Juan Pablo II. ¿Ya? Entonces, a través de él vamos con la lectura, con el tema que se llama La oración le daba fuerzas. Ya conoces a Juan Pablo II. Se cuenta que cuando era bastante anciano, le costaba mucho moverse y caminar. Por las mañanas iba lentamente hasta la capilla de su casa y se quedaba largo rato rezando. Después de orar y celebrar la misa, continuaba con sus actividades. Quienes lo veían cuentan que al salir de la casa se le notaba mucho más fuerte y hasta caminaba con mayor facilidad. Para San Juan Pablo II, la oración era su fuerza, incluso físicamente. Podemos ver que, a ejemplo de San Juan Pablo II, nosotros también podamos encomendarnos siempre en las manos de Dios y siempre poder conversar con Dios a través de la oración. Que nunca pase desapercibido al levantarnos una pequeña oración y al acostarnos antes de dormir otra pequeña oración. Y como no, también poder dar gracias por cada uno de los alimentos que vamos a recibir siempre en nuestras mesitas. ¿Ya? Así que, niños, no se olviden nunca de lo importante que es la oración. Entonces, vamos a pasar que a la luz del Evangelio, vamos a conocer qué nos dice acerca de la oración. Entonces, dice, la Biblia nos enseña del Evangelio de Mateo. Después de despedir a la gente, Jesús subió a solas a un cerro para orar. Al caer la noche, estaba solo allí. Del Evangelio de Marcos. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Del Evangelio de Lucas. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y prudentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, así te pareció bien. Y del Evangelio de Mateo. Ustedes oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ya, entonces, niños, podemos ver que del Evangelio de Mateo, aquí vemos prácticamente casi cómo todo está aquí relacionado, cómo fue la creación del rezo del Padre Nuestro, que nosotros ya sabemos, deberíamos saber prácticamente, en el cual nosotros nos podemos fijar cómo ahí se encuentra cómo Jesús enseñó a su pueblo a orar y a los discípulos, y así como nosotros hemos aprendido, y es como nos comunicamos con Papito Dios. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, podemos decir que, primero, ¿qué es orar? Orar es elevar el alma a Dios para alabarlo, agradecerle o pedirle perdón y otros favores en la conversación amorosa del Hijo de Dios con su Padre. ¿Ya? Entonces,
¿Qué pasa cuando alguien no puede respirar? Pongamos esto como ejemplo, ¿ya? Del mismo modo que nuestro cuerpo necesita la respiración, nuestra amistad con Dios necesita la oración. ¿Cómo podríamos decir que somos amigos de alguien si nunca hablamos con él? Pues la oración es hablar con Jesús, nuestro mejor amigo. Ya, entonces, aquí podemos ver que Jesús mismo nos dio un gran ejemplo de oración. Primero, reza largo tiempo por la noche. Como ya les dije, rezar en la noche nos hace muy bien. Se levanta muy de madrugada para orar. Es así como nosotros también, cuando nos levantamos para ir a la escuelita, ahora que estamos yendo presencialmente, o nos levantamos para nuestras clases virtuales, un momento para poder orar cuando apenas nos levantemos es muy bueno, tanto para una salud espiritual, ¿ya? Entonces, dice otro punto, podemos analizar lo que se prepara con oración antes de momentos importantes de su vida. Es como les dije, siempre tenemos que orar cuando tengamos que hacer algo, o si tenemos miedo de hacer algo, de tomar una decisión, siempre debemos orar, ¿ya? Y la otra significaría que suplica al Padre en momentos difíciles, especialmente en la cruz. Es como estar nosotros a los pies de la cruz pidiendo, pidiendo con mucho cariño, mucha devoción acerca de lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Y otro sería alabar y agradecer al Padre en medio de su trabajo. En medio de nuestro trabajo, podemos decir que en medio de nuestros estudios, ponernos un ratito a pensar en Jesús, en cómo Él dio nuestra vida, o también para dar gracias por el trabajo, por las clases que tenemos, por volver a ver a nuestros maestros, por la pandemia que ya está pasando poco a poco, y también por cada uno de los alimentos que nos vayamos a servir en ese instante. ¿Ya? Entonces, siguiendo el ejemplo de Jesús nuestro Señor, nosotros también debemos orar en medio de nuestras actividades, especialmente en ciertos momentos del día, en la mañana, cuando apenas nos levantemos, para dar gracias por el nuevo día, y también en la noche, antes de dormir, para darle gracias por todo y pedirle perdón por los pecados que hemos cometido en ese día, y antes de cada comida, ya que agradecemos los alimentos y pedimos por quien no los tiene. Entonces nosotros conocemos una de las oraciones más bellas, que es el Padre Nuestro. Y es la más importante porque Jesús mismo nos enseña, y como nosotros escuchamos en el Evangelio de Mateo, es como nos enseña Él mismo a rezar el Padre Nuestro y cómo nos aprendemos, y no solo que pedirle a Dios, sino también de manera es de vivir como verdaderos hijos suyos, confiando en su amor y cuidado. Ya, entonces, ¿qué nos enseña a orar? Jesús mismo nos enseña a orar tanto con su palabra como con su ejemplo. Y vemos que aquí que la importancia que tiene la oración o la oración del Padre Nuestro, pues la oración del Padre Nuestro es importante porque nos indica lo que ante todo debemos pedir a Dios y porque nos recuerda la recta actitud de un hijo de Dios ante su Padre. Es la oración más excelente porque Jesús mismo es quien nos enseña y es como nosotros nos aprendemos, y el Padre Nuestro es ejemplo de cómo podemos comunicarnos con Dios, nuestro Padre. Entonces, teniendo esto como tal, ya finalizando nuestra pequeña reflexión, nos vamos a ubicar en la página número 87 para poder responder nuestra actividad. Es que vamos a llenar cada uno de los dos literales. En la primera, vamos a buscar ayuda de un familiar para ver qué nos dice o la petición que hace Jesús en el Evangelio de Lucas, y también hacer un dibujo representando el momento en que los discípulos le hacen a Jesús la petición de encontrarse en el pasaje anterior. ¿Ya? La petición de encontrar, que encontraste en el pasaje anterior. Entonces, prácticamente el dibujo debe ser relacionado a lo que nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo número 1. ¿Ya? Así que niños, no se olviden de hacer su tarea, que se encuentra en la página número 87. De la misma manera, seguir repasando cada una de las oraciones
que rezamos aquí antes de nuestro inicio de clases y también al finalizar nuestras clases, ¿ya? Así que como verdaderos cristianos, vamos a profesar juntos nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que todo lo que hayamos hecho en este día sea siempre para la gracia de Dios, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así, niños, ha sido un gustazo poder estar con ustedes en el encuentro número 16. Espero verles muy pronto. Chao, chao.